Bien, vamos a hablar acerca de los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. Entonces, para poder entender esto, primero tenemos que hablar sobre lo que es la membrana celular. La membrana celular que está presente, una de las características que está presente en todos los seres vivos, está hecha por una capa bilipídica. Se le llama así porque es como una especie de sándwich. Bueno, si agarran una sección, claro que es una enorme burbuja, pero si agarran una sección de esa burbuja, de la superficie de esa burbuja, vamos a ver que tenemos una capa exterior que es hidrofílica, una capa interior que es hidrofóbica y otra capa que es hidrofílica también. Entonces tenemos dos capas hidrofílicas o polares, ¿sí? En los extremos, y en medio tenemos la capa hidrofóbica. Esta capa hidrofóbica es la que permite el aislamiento de la célula y de mantener sus componentes separados del medio exterior, ¿sí? Y bueno, la capa de fosfatos, que es la que está tanto yendo hacia el lado extracelular como para el lado intracelular, eso le permite interactuar con las masas de agua, ¿sí? Esta capa bilipídica no es nada más, son los puros lípidos, es la parte más importante desde luego, que le da su característica, pero hay otros elementos que participan como parte integral de la membrana y que le permiten a la célula realizar sus funciones. Entre las cosas que tenemos proteínas, son proteínas integrales, son proteínas transmembrana, algunas se le llama transmembrana cuando atraviesan la totalidad de la membrana celular. Algunas de estas proteínas transmembranales, ¿sí?, son canales específicos. La célula tiene canales, también puede haber bombas, puede haber transportadores que se encargan de mover elementos específicos hacia uno o hacia otro lado de la membrana. Nuestro centro de investigaciones, el Centro de Investigaciones de Ciencias Biomédicas aquí en Colima, está especializado en el estudio de este tipo de estructuras, ¿sí?, de canales biónicos. Por el estudio de estos canales podemos saber que hay canales, por ejemplo, para sodio, para potasio, para calcio, y que cuando se activan y permiten el paso de tales o cuales sustancias, la célula hace actividades específicas. Ya lo vamos a ver después. También vamos a tener algunas proteínas que no transportan nada, pero que funcionan como receptores, ¿sí? Hay proteínas, por ejemplo, hay proteínas que se encargan de transmitir señales, o sea, cuando se les une un ligando, que es ligando, palabra para el glosario, canal iónico, palabra para el glosario, ligando, receptor celular o receptor transmembrana, palabras para el glosario. Bien, estos receptores, cuando un ligando los activa, cuando se les une, ¿sí?, son como piezas de rompecabezas, son muy específicos. Entonces se unen las dos piezas del rompecabezas y esto permite que de este otro lado haya cambios estructurales que activan otras proteínas, otras enzimas que desencadenan cascadas de señalización interna. Cascada de señalización, palabra para el glosario. Cascada de señalización. Estas cascadas de señalización es la comunicación interna de la célula. O sea, la célula, para poder realizar sus funciones, necesita saber cuándo hacerlas. Se vale de estos recursos químicos para comunicarse. De hecho, la comunicación de la célula con otras células es meramente química. O sea, se comunica con otras células a través de sustancias químicas. Bien. También vamos a tener glucopéptidos, ¿sí?, que se encuentran distribuidos sobre la superficie de la membrana y son marcadores externos de las células que le permiten también interactuar con otras células
y que en algunos casos le dan pertenencia al sistema, como puede ser, por ejemplo, los grupos sanguíneos, ¿sí? Todos sabemos que tenemos un grupo sanguíneo y un RH, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué grupo eres? ¿No te han dicho? Tampoco. A ver, ¿quién se sabe su grupo sanguíneo? Positivo. A positivo, ¿sí? A positivo quiere decir que tiene tiene un receptor tipo A, ¿sí? Los que somos grupo O no tenemos ninguna proteína de membrana, pero si somos positivos quiere decir que tenemos el grupo RH, ¿sí? Entonces, bueno, así hay muchas sustancias, hay muchos de estos glucolípidos que están sobre la superficie de la célula y que le sirve para interactuar también con ella. Y finalmente tenemos moléculas de colesterol. Pásame la que sigue. Las moléculas de colesterol, ¿sí? Están por aquí. Ese colesterol le da fluidez a la membrana, ¿sí? Es para que la membrana no sea completamente rígida. Le permite, pues, poder modificarse. Desde luego que la membrana por sí misma no tiene la capacidad, si queremos entender, vamos a cómo funciona esto, podemos ver la forma que tienen las células. ¿Qué forma tiene una neurona, por ejemplo? Todos conocen una neurona. Parecen como arañas, ¿no? O estrellas alargadas. Luego tienen un cordón largo que es el axón, ¿sí? Bien. Bueno, la membrana está adaptada a esa forma, ¿sí? Si vemos una fibra muscular, fibra de músculo, es una tira también larga. Pero si vemos, por ejemplo, un hepatocito es hexagonal, ¿sí? De una forma muy específica. Si vemos una célula de corazón, que también es muscular, parece como si fueran trabéculas, como si estuviera ramificada. Bien. Entonces, aquí el asunto es de que la membrana adopta estas formas, pero no lo puede hacer por sí misma. Vamos a ver después lo que es el citoesqueleto. Y el citoesqueleto le permite a la célula adoptar esas formas. Luego vamos a platicar sobre el citoesqueleto y sus funciones. Pero para que la membrana pueda adoptar esas formas, basada en el citoesqueleto, tiene lo que es el colesterol, ¿sí? Le ayuda a eso. Y bueno, estos son los fosfolípidos que forman parte de la membrana. La fibromielina, el glicolípido, la fosfodilcolina, la fosfatidiletolamina, fosfatidilositol y la fosfatidilcerina, ¿sí? Esos son los tipos de fosfolípidos que forman parte de la membrana, ¿sí? Entonces, aquí vemos la importancia de que las grasas también forman parte importante, y eso lo van a ver con más detalle en alimentos y energía. La importancia que tienen las grasas en nuestra dieta, ¿sí? Porque forman parte de la membrana, ¿sí? La que sigue, por favor. Este es otro esquema y cómo están los fosfolípidos y cómo está el colesterol intercalado entre ellos, ¿sí? La que sigue. Esto es otra representación tridimensional. Aquí está la capa, aquí están los aminosacáridos, que es el glicocálix, del que estamos hablando hace rato, y las proteínas transmembranas. ¿Sí? Esta es otra representación tridimensional. Lo que está en azul son los fosfatos y lo que está en verde son los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, esta es otra representación. No nada más representa la membrana estaría aquí. ¿Sí? Estaría esta línea de por aquí, sería la membrana. Y todos estos son proteínas citoplasmáticas que hagan total. Siempre me he visto, cuando representamos a la célula, la vemos así como si estuviera los organelos estuvieran flotando en líquido nada más, ¿no? Lo cierto es de que
Los órganos no están flotando, sino que están sujetos por el citoesqueleto. Y tampoco es como si fuera pura agua. Es un mar de proteínas en realidad lo que tenemos ahí. ¿Sí? Y bueno, por aquí tenemos el ADN con sus estomas ahí enrollándose. Bien, ¿sigue? Ok. Tenemos también membranas que se encuentran dentro de la célula, que forman los organelos membranosos de la célula, y que las membranas son exactamente iguales a la membrana celular, ¿sí? En el sentido de la parte de los fosfolípidos, no la parte de las proteínas y demás componentes, pero la parte de los fosfolípidos es exactamente igual, ¿sí? Con excepción quizá la del núcleo, en la cual el núcleo es una doble capa, ¿sí? O sea, tiene doble protección el núcleo. Del núcleo realmente, por ejemplo, lo que son los retículos endoplásticos, en realidad son extensiones del mismo núcleo, ¿sí? Inclusive y el aparato de Golgi, que es independiente, pero también está formado de membrana, ¿sí? Okay. Bien, entonces vamos a tener que los transportes que son a través, no con la membrana, porque vamos a ver también otro tipo de transportes que son con la membrana. Los que son exclusivamente a través de la membrana tenemos de dos tipos, ¿sí? Los transportes pasivos y el transporte activo, ¿sí? Entonces, de los transportes pasivos vamos a tener dos. El primero es el transporte pasivo simple, ¿sí? El transporte pasivo simple, que ese no requiere de ninguna ayuda, y eso es difusión, también se le conoce como difusión. Entonces, los tipos de transporte activo, transporte pasivo, son palabras para el glosario. Difusión, vamos a tener la difusión simple, decíamos. La difusión simple y la difusión facilitada, y esos son los dos tipos de transporte pasivo. ¿Qué características tiene el transporte pasivo? El transporte pasivo no requiere energía, así de fácil, no requiere el uso de energía, y se mueve en favor del gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos se van a mover del sitio donde hay más concentración a donde hay menos concentración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua se va a mover por ósmosis, ¿sí? A través de la membrana, en pequeñas cantidades, del sitio de menor concentración de solutos al sitio de mayor concentración de solutos, ¿sí? O lo que es lo mismo, de donde hay más cantidad de agua a donde hay menos cantidad de agua, ¿sí? Por eso veíamos ayer que si ponemos una solución hipotónica en contacto con células, el agua se va a meter dentro de las células hasta reventarlas. Bien, tenemos el transporte simple facilitado o difusión facilitada, que se requiere de canales, estructuras proteicas que permitan el paso. Los canales iónicos, en su mayoría todos son transportes pasivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se abren permiten el paso específico. Por ejemplo, vamos a pensar en un canal de sodio. Como tenemos más sodio fuera de la célula que dentro, en cuanto se abre el canal, permite el paso rápido de sodio del exterior al interior, a diferencia del potasio. El potasio requiere, se encuentra en más cantidad dentro de la célula, entonces cuando se abre un canal de potasio, el potasio sale de la célula. Tenemos transportadores, ¿sí? Transportadores que lo que hacen es que cuando se les une la molécula la traslocan del exterior al interior o viceversa. Y tenemos también el transporte activo. El transporte activo requiere el uso de ATP, es decir, requiere de energía, y luego vamos a hablar acerca de la energía como tal, pero ahorita solo nunca se trata de saber eso. Entonces,
¿Cuál es la característica del transporte activo además del uso de energía? Bueno, la razón de usar energía es que necesita la energía para poderse mover en contra del gradiente. Si dijimos que por ejemplo, tenemos más sodio afuera que adentro y tenemos un transporte que nos permita sacar el sodio de la célula, o sea, ir en contra del gradiente de concentración, bien, entonces requiere de energía para eso, y para eso un ejemplo es la bomba de sodio y potasio, ahorita la vamos a ver. Bien. Entonces aquí está, transporte pasivo, es el proceso de difusión a través de la mesa. ¿Sí? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Mismo? Ok. Para entender un poquito de difusión, regreso al ejemplo este del café cuando le ponen la crema, sobre todo la crema líquida, que se ve mejor. La próxima vez que se preparen un cafecito y le pongan ahí su lechita, ahí tengan su momento y vean cómo se dispersan, cómo se van dispersando las moléculas. Para esto el líquido tiene que ser miscible con el agua, es decir, que se pueda mezclar con el agua. Bien, entonces, hasta que se crea una concentración uniforme en todo el agua. Las partículas, cuando se difunden, realizan algo que se llama movimiento browniano. Palabra para empezar. Browniano. Con B grande, con W, browniano. Sí. Entonces, este movimiento es un movimiento en zigzag, ¿sí? Y que va dispersando las células en todo el medio. ¿La cierto? ¿Qué tan rápido puede difundir un medio? Bueno, depende de la energía cinética y esa depende en buena medida de la temperatura. Si la temperatura es mayor, la difusión es más fácil; si la temperatura es menor, la difusión no es tan sencilla. El gradiente de concentración, cuando el gradiente de concentración es muy diferente, ¿sí?, el movimiento es mucho más rápido. Es decir, que si yo tengo muy poquito sodio aquí y acá tengo mucho sodio, el paso va a ser, cuando se abra un canal, va a ser muy rápido. El tamaño de las moléculas también, entre más pequeñas es más fácil, y la solubilidad a través de la absorción hidrofóbica. Eso es importante. Por ejemplo, hay moléculas como las hormonas, hay hormonas que son liposolubles, hay vitaminas que son liposolubles, y esas pueden pasar fácilmente a través de la membrana, precisamente porque pueden atravesar la porción hidrofóbica de la capa, o sea que es la parte del medio, ¿sí? Como atraviesan fácilmente esa parte, pueden transitar. Por ejemplo, los anestésicos que se usan en cirugía, esos pasan muy rápido al sistema nervioso, precisamente porque pueden atravesar la membrana de las células y atravesar lo que llamamos ayer la membrana hematoencefálica. Entonces pasan rápidamente el sistema nervioso. ¿Así? Ahí está, movimiento browniano. ¿Sigue? Bien. Aquí está. Sustancias hidrosolubles, como hormonas esteroideas, anestésicos, éter, fármacos liposolubles, sustancias apolares, como el oxígeno, y ya decíamos pues que el paso del agua es por medio de osmosis. ¿Sí? Entonces la difusión facilitada requiere de un canal que permita la apertura de la membrana. ¿Sí? Son sustancias que normalmente no pueden atravesar la membrana, pues requieren de estos canales. Aquí vamos a tener prácticamente todos los iones, ¿sí? También los aminoácidos y los polisacáridos también entran de esta forma. Y estos canales tienen un comportamiento muy peculiar, porque no se abren fácilmente. O sea, aunque tengas una gran concentración de iones
que puede pasar a través de ese canal, no necesariamente se va a abrir. Algunos canales se activan por ligando, es decir, se les une una segunda sustancia que permite el paso, o pueden activarse a través de voltaje, que es cuando cambia la polaridad de la membrana, que también cuando vemos sistema nervioso vamos a hablar de eso. ¿Sí? Bien. Entonces, a esto le llamamos activación por ligando. Decíamos que era como un rompecabezas, y que, o lo pueden imaginar también como una cerradura y una llave, ¿sí? Hay una llave específica para cada cerradura. Entonces, cuando la cerradura se abre, ¿sí? Digo, cuando la llave se une a la cerradura, eso permite que la puerta se abra y permite el paso de las sustancias. Entonces, la unión de este ligando, bueno, ya tiene sus propias características, si requiere energía, si no, o solo se une por un tiempo, en fin, hay de todo. ¿Sí? Entonces, decíamos que los aminoácidos, los monosacáridos, como son ya partículas algo grandes, ya necesitan transportadores porque no pueden atravesar la membrana. ¿Sí? ¿Sigue? Bien, las proteínas permeasas, palabra para el glosario. Las proteínas permeasas son proteínas que transportan y sufren un cambio estructural. Es decir, es como si cuando se hunde la sustancia, ¿sí?, cambia su forma, y en ese cambio estructural permite que la sustancia sea introducida a la célula, ¿sí?, con el cambio estructural. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como son los transporte de sodio y glucosa, ¿sí? Y bueno, ahora pasamos a lo que es el transporte activo. En el transporte activo requerimos de ATP. ¿Por qué? Porque el ATP le permite a la proteína mover las partículas en contra del gradiente de concentración, en contra del gradiente electroquímico. Entonces tenemos por ahí los ejemplos más claros y más estudiados son la bomba de sodio y potasio, que le permite a la célula mantener esa relación de mayor cantidad de sodio afuera que adentro y mayor cantidad de potasio dentro que fuera, ¿sí? Y es como una lanchita que está haciendo agua, ¿sí? Y hay algunas lanchitas que traen bombas y permiten estar expulsando esa agua con tal de que la lancha no se hunda, ¿sí? Entonces así funciona más o menos la bomba de sodio y potasio, permite al interior mantener ciertas características respecto al exterior, y esto lo hace moviendo los iones. La bomba de calcio también funciona de manera similar. ¿La que sigue? Para tener esta actividad, las bombas, estos transportadores, necesitan tener dentro de su estructura una región conocida como región ATPasa o región con actividad ATPasa. Palabra para el glosario. Esto no significa otra cosa más que la capacidad que tiene esa región, una, de adherir ATP, y dos, de hidrolizarlo. ¿A qué le llamamos hidrolizar? Bueno, a la parte donde puede romper el enlace que necesitamos para generar energía. ¿Perdón? Sí. Descomposición. Es la degradación, es la conversión de ATP a ADP más fosfato, ¿sí? Y fosfato más un fosfato. ¿Sí? Bien, ¿la que sigue? Ok, entonces otra vez tenemos la difusión simple, la difusión facilitada, que son transportes pasivos, y el transporte activo, que va en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Así. Bueno, esta es la bomba de sodio y potasio. Es una representación de la bomba de sodio y potasio. En ella, bueno, esta tiene la peculiaridad
de que tiene, por cada 3 sodios que saque va a meter 2 potasios. ¿Sí? Y es curioso porque, bueno, las concentraciones que se manejan en persuasión son más abundantes que las de potasio. Entonces, el que pueda mover 3 partículas por cada 2 de esto hace que permite pues que la célula mantenga esa concentración tan alta de sodio fuera de la célula. ¿Sí? Entonces, aquí se representa que hay más sodio afuera que adentro, y entonces, digo, aún así el sodio se mueve hacia afuera y tenemos más potasio dentro que afuera, y asimismo el potasio entra a la célula gracias a la U. Bueno, dentro del lado citoplasmático, o sea, dentro del espacio intracelular, se encuentra la región hidrolizable para ATP. ¿Sí? Contiene la actividad ATPase, es ahí donde se une el ATP para separarse en ADP y fosfato. ¿La que sigue? Entonces, esta bomba sódico-potásica está presente en todas las células. ¿Sí? Para las neuronas, por ejemplo, para las células nerviosas es muy importante este mecanismo, porque también para las células musculares, en las células cardíacas es muy importante, porque cada que realizan su actividad, cada que se produce potencialización, cada que se realiza una contracción muscular, pierden ese equilibrio. Entonces tienen que entrar las bombas de sodio y potasio para restaurar el equilibrio nuevamente, volver todo a la normalidad de la célula, y esto dejarla lista para un siguiente evento. ¿Sí? Así. Y todo pasa en cuestión de milisegundos. Bien, ahora vamos a ver lo que es el transporte sodio-glucosa. Bueno, no sé si en el problema están analizando ya el problema de la persona que se deshidrata. ¿Ya lo están viendo? La que tiene diarrea, sí. Que le dan suero oral, ¿no? O algo así. ¿Dónde? ¿Fue el caso 0? Ok. Bien. A lo mejor ya les tocó entonces revisar esto. ¿Sí? Para los que no lo han visto, bien, aquí les va la explicación. A nivel intestinal tenemos dentro de los enterocitos, que son las células que recubren el intestino, tenemos que de estas células se encuentran estas proteínas que llamamos cotransporte sodio-glucosa. Este cotransportador sodio-glucosa se le llama así porque requiere una molécula de sodio y una molécula de glucosa, ¿sí? Para poder funcionar. Entonces, cuando se unen estas dos sustancias, permite que ambas ingresen, ¿sí? Pero se requiere de las dos. Bien. ¿Qué es lo primero que sucede? Bueno, ayer decíamos que el sodio y la glucosa arrastran agua para donde se mueve. Esto en primera instancia permite un poco de ingreso de agua a las células, más allá de la difusión normal. ¿Sí? Entonces le permite a la célula capturar un poquito de agua, pero ahí no termina la historia. ¿Sí? En los enterocitos, sí. Enterocito, palabra para el glosario. Bien. Entonces, esto es de manera esquemática, esta representación esquemática de cómo funciona la bomba sodio-potasio. La bomba, el cotransportador sodio-glucosa. ¿Sí? Entonces, llega el sodio, se une, luego llega la glucosa, la unión del sodio permite el cambio estructural que permite el ingreso de la glucosa. ¿Sí? La glucosa es hexagonito. Cuando ya están las dos, entonces eso permite una translocación, que es mover desde afuera hasta adentro, ¿sí? Por un cambio en la conformación de la molécula. Es como si voltearan un calcetín, y en ese cambio estructural ingresan las partículas, y ya estando del otro lado de la membrana, bueno, ya son liberadas hacia el interior de la célula. Bien, les decía yo que ahí no termina la cosa.
¿qué es lo que sigue a continuación? Bien, entonces decíamos que el transportador permite el ingreso de sodio y glucosa. Como empieza a modificar el interior de la célula, ¿sí? Bueno, vamos primero con la glucosa. La glucosa, lo que sigue, una vez estando dentro de la célula, va a ser transportado por el GLUT2 hacia el espacio intravascular más cercano, ¿sí? Que sería parte del sistema porta que veíamos ayer, ¿de acuerdo? Y entonces pasa inmediatamente a la circulación. Bien. Pero hay una situación aquí con el sodio. Decíamos que la célula está condicionada para tener siempre más sodio afuera que adentro. Entonces, cuando empieza a aumentar la concentración de sodio dentro de la célula, se activan las bombas de sodio y potasio. Entonces, todo este sodio que ingresó por vía del cotransportador sodio-glucosa, ¿sí?, es bombeado por la bomba sodio y potasio fuera de la célula, ¿sí?, al espacio extracelular, pero no solo al intersticial, ¿sí?, al intravascular, sino que también lo empieza a mover hacia el espacio intersticial, pero este espacio le vamos a llamar en esta ocasión espacio intercelular. O sea, en el pequeño espacio, en un espacio virtual que se encuentra entre las dos células, se empieza a llenar de sodio, ¿sí? Ahí se empieza a acumular el sodio. Bien. Y aquí viene la parte interesante. Este acúmulo de sodio en el espacio intercelular, ¿sí?, crea un gradiente de concentración osmótico. Decíamos que el sodio es capaz de jalar agua, ¿de acuerdo?, donde se concentra. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Bueno, desde el espacio, desde la luz intestinal, es decir, desde el hueco del intestino, donde está transitando todo lo que comemos y tomamos, desde ahí se jala agua, ¿sí?, gracias al acúmulo de sodio en este espacio. Entonces, por un lado tenemos un ingreso de agua, decíamos que es discreto, pero es importante al final. Pero lo más importante es que el ingreso del sodio, que luego es liberado al espacio intercelular, permite una entrada masiva de agua, y eso facilita la hidratación, ¿sí? Es por eso que los vidazol oral, los suelos orales que se usan como tratamiento en las diarreas, es por eso que el Pedialit, es por eso que el Gatorade hidratan mejor que el agua pura, ¿sí? Porque el agua pura tiene que entrar por su cuenta a través de difusión, y ese es un mecanismo que, bueno, que tiene sus bemoles y tiene su velocidad. Pero este mecanismo, a través del ingreso de sodio y glucosa al mismo tiempo, si se fijan en los componentes de los suelos orales o de Gatorade, por ejemplo, bueno, los suelos estos para deportistas, van a ver que entre todas las cosas que vienen ahí son ricos en glucosa y en sodio. Pero entonces no se tienen que estar tomando todo el tiempo, solo se tienen que tomar cuando sea caso de deshidratación o caso de ejercicio extenuante, ¿sí?, para rehidratar a la persona fácilmente. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Esto es en el intestino, sí, mira. Esta es la luz intestinal, esta es la superficie del intestino. ¿Sí? Estos son los enterocitos. Están las dos células entre esos espacios el intraocular, y ahí se acumula el sodio ya cuando sale de la bomba. Sí. Y por ahí entra otra vez el sodio y la glucosa que dice cuando No. El sodio y la glucosa entran en algún momento a través de los transportadores. No pueden entrar solos, ¿sí? Pero ese sodio que entró aquí y que luego es movido a este espacio es el que permite el ingreso de agua. De agua pura. ¿Sí? ¿La que sigue? Regrésale, por favor. Bien, aquí el problema, hay un problema, por así decirlo, que es el de la fructosa, que ese no requiere ayuda, pasa solito. Pasa. Entonces,
Por ejemplo, las bebidas azucaradas, los refrescos en su mayoría, están compuestos de fructosa, ¿sí? Entonces, esa pasa como Juan por su casa y sube los niveles de glucemia muy rápidamente por esa razón también. Bien. Bueno, es de lo mismo, ¿sí? Y aquí hay otro ejemplo de cómo también se usa este cotransporte sodio y glucosa a nivel de los riñones. ¿De acuerdo? Bien. Y es parte, bueno, ya es parte de la regulación que usan los riñones para el control de la glucosa y de eso. ¿Sigue? Bien, hasta ahí el transporte de las sustancias a través de la membrana, ¿sí? Sin modificaciones de la membrana. Los siguientes transportes son utilizando a la membrana como vehículo, ¿de acuerdo? Vamos a analizar estas tres, que es la endocitosis, la exocitosis y la transitosis, palabras para el usuario. También por transportador sodio-glucosa es palabra para el usuario, espacio intercelular. Para eso yo tengo que transporte mediante vesícula. Transporte mediante vesícula, está bien. Este tipo de transporte se usa para moléculas mucho más grandes, ¿sí? Para moléculas mucho más grandes o para cantidades de agua también más grandes. Bien, decía yo que si bien la membrana celular puede adquirir formas caprichosas, no lo hace por sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una sola simple capa de lípidos, no tiene capacidad móvil, entonces requiere de la participación de proteínas del citoesqueleto. Para este caso de lo que es la formación de vesículas que son necesarias para esos tipos de transportes, se usa una proteína llamada clatrina, palabra para ilustrar. Clatrina, ahí está. La clatrina es una proteína que se va a polimerizar. Polimerización, palabra para englosar. Polimerización. Monómero, polímero, dímero son palabras para englosar. Polímero, dímero. Entonces, la clatrina se va a encargar de facilitar la formación de estas vesículas, ¿sí? ¿Sí? Bien, aquí está. Entonces, bueno, esto de aquí es un monómero de clatrina y esto ya sería un polímero de clatrina. La clatrina, al monómero de clatrina le llamamos diskelio. Diskelio, palabra para el usuario. Este triskelion es una molécula que tiene 3 bracitos, por eso se llama así. Es un monómero. ¿Sí? Cuando hablamos de proteínas y hablamos de monómeros, de dímeros, dímeros es cuando se juntan 2 monómeros y polímeros cuando se juntan muchos monómeros. ¿Sí? Entonces, en el caso de la clatrina, vamos a tener que el monómero le llamamos triskelion y que cuando se polimeriza forma esta estructura que parece a balón de fútbol. ¿Sí? Y esto es lo que permite el revestimiento de la membrana. Entonces lo que hacen estas moléculas, estas proteínas, lo que hacen es pegarse, literalmente se pegan como moscas a la membrana celular y cuando se empiezan a polimerizar permite que se vaya haciendo un arco y es lo que permite la formación de la vesícula. ¿Sí? Así. Bien, esta es una microfotografía de transición donde se puede ver
¿sí? Aquí está, pero estos son vesículas ya formadas. Y esta es una vesícula o en formación o en liberación, ¿sí? Y se puede ver si lo alcanzan a ver ahí. Esas patitas son las clatrinas, ¿sí? Que están unidas a la superficie, están dándole forma. Entonces llegan y se adosan. Bueno, el modelo teórico que hay es que van revistiendo la capa y se van anclando, ¿sí? Se van anclando, atraviesan toda la membrana, y esto permite, bueno, esta es otra molécula llamada adaptina, a la que se une la clatrina, ¿sí? Y la clatrina es la que le va dando la forma estéril, ¿sí? ¿La que sigue? Bien, entonces esto es muy sencillo. Vamos a tener un proceso llamado endocitosis, que significa meter dentro de la célula. Palabra para el glosario: endocitosis. Entonces la endocitosis es meter. Es una impaginación de la membrana en la cual permite que todo lo que vaya englobando entre a la célula, ¿sí? Primero se produce la impaginación, que es una depresión en la membrana, ¿sí? Y luego el estrangulamiento, como si estuvieran haciendo un globito, y luego se separa y la vesícula queda con el contenido. Hay varios tipos de endocitosis, ¿sí? Tenemos la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediana. Palabras para el glosario. Todas. Bien. La pinocitosis es cuando la célula incorpora grandes cantidades de agua. Decíamos que la célula puede incorporar agua a través de la difusión, a través de mecanismos que ya revisamos, pero también lo puede hacer ingiriéndola literalmente, ¿sí? A través de la pinocitosis. Entonces, la pinocitosis es cuando ingresa agua. La fagocitosis es cuando, desde luego siempre hay agua involucrada, porque el medio extracelular es líquido, pues siempre hay agua involucrada. Pero cuando además de agua tenemos partículas sólidas, a esto le llamamos fagocitosis. Entonces, por ejemplo, las amibas, que son organismos, son eucariotas unicelulares, comen de esa forma, ¿sí? Fagocitan grandes estructuras y luego las disuelven, ¿sí? En su interior. También tenemos nosotros células como los macrófagos, que son, decíamos, la primera línea de defensa de nuestro cuerpo, que se le llama así porque son grandes, son células grandes, y se dedican precisamente a comer, ¿sí? A todo lo que entra que sea ajeno al organismo, se le van encima. Bien. Y que la endocitosis mediana, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a tener que no es azarosa. La fagocitosis no es azarosa, sino que primero es fijada por un receptor y, bueno, va a buscar un ligando específico en alguna estructura. Esto lo hacen también los macrófagos, ¿sí? La función de los macrófagos. Y bueno, lo que hacen es facilitar, pues, el ingreso y que la endocitosis sea específica. Bien.
¿Está claro? ¿Preguntas? Bien. La exocitosis es el fenómeno inverso. Una vesícula que se creó en el interior de la célula y que luego es liberada. Este tipo de procedimiento se usa mucho para productos propios de la célula. ¿Sí? Neurotransmisores, por ejemplo, son liberados a través de vesículas. ¿Cómo se llama? Cuando, por ejemplo, una célula produce receptores transmembranales, ¿sí? Vamos a imaginar que esto se produjo esta vesícula se produjo en el aparato de Golgi, bueno, se produjo desde el retículo endoplásmico, ¿sí? Se creó la vesícula y se quedó anclada en un segmento de membrana y hay aquí una proteína. Bien, esta proteína que va dentro, ¿sí? Cuando llega y esto se une, podemos tener, por ejemplo, aquí proteínas que cuando la vesícula entra en contacto con la membrana, estas son liberadas, ¿sí? Estas proteínas son liberadas, pero aquellas que están ancladas a la membrana, cuando esta vesícula se fusiona con la membrana celular, ya quedan como proteínas transmembranales. Dígase receptores, dígase canales iónicos, dígase bombas, ¿sí? Ya quedan ancladas a la membrana. Bien, y bueno, la célula trata de mantener el equilibrio entre lo que entra y lo que sale, ¿sigue? Para mantener su volumen. Vamos a tener otro fenómeno que conjuga la endocitosis y la exocitosis, y le vamos a llamar transitosis, palabra para el glosario. Bien. Entonces, por ejemplo, este proceso permite el paso de sustancias muy grandes a través de la célula, o sea, es decir, la célula que está como medio interpuesta entre dos lados, no interactúe realmente con lo que está pasando, sino que solamente sirve de transporte. Entonces, primero endocita la sustancia, o el compuesto, o la molécula grande, ¿sí? Lo lleva en forma de vesícula a través de todo el trayecto del interior de la célula y lo libera del otro lado, ¿sí? Entonces, las células epiteliales, ¿sí? Las células epiteliales que recubren los vasos, en esta región donde ya deben liberar los productos al espacio intersticial, y que son muy grandes para estar atravesando la membrana, utilizan este mecanismo, ¿sí? Así. Así. Bien, también sirve para enviar vesículas de uno a otro, de una célula a otra también. Aquí es un ejemplo. A veces, por ejemplo, cuando se trata de neurotransmisores, la vesícula que libera el neurotransmisor a veces recaptura parte de ese mismo neurotransmisor, ¿sí? Y lo vuelve a endocitar.
Ok. Bien, esta imagen me gusta en particular porque sintetiza casi todos los tipos de transporte que hay. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos por ejemplo, esta es una neurona. ¿Sí? Esta es una neurona y esta es una placa neuromuscular. ¿Sí? U otra neurona o sinapsis. Esta es una sinapsis química. Aquí podemos ver, por ejemplo, el neurotransmisor que es liberado es la acetilcolina. La acetilcolina es degradada en acetato y colina. El acetato y la colina son capaces de entrar a través de difusión. ¿Sí? Entran a la célula a través de difusión simple. ¿De acuerdo? Bien. Y una vez dentro es resintetizada como acetilcolina. Entonces ya tenemos el primer tipo de transporte, difusión simple. Luego tenemos, cuando viene el potencial de acción, que luego vamos a revisar con detalle, viene el potencial de acción por la membrana y activa a estos canales de calcio, son canales de calcio, pero son canales de calcio que son dependientes de voltaje. Entonces cuando llega el ¿cómo se llama? El potencial de acción, modifica el potencial de membrana, eso permite que se abra el canal y permite la entrada de calcio. ¿Sí? Entonces ya tenemos que difusión facilitada. ¿Sí? Difusión simple facilitada. Bien. Y luego la entrada de calcio es la señal que tiene y para que la vesícula que contiene el neurotransmisor libere. Entonces tenemos la exocitosis. Tenemos la exocitosis del neurotransmisor. Bueno, el neurotransmisor llega. Esto a primera instancia aquí siempre se equivocaba cuando lo ponían los exámenes. Me decían que esta era una bombazo de potasio. ¿Por qué no es una bombazo de potasio? ¿Quién me dice? Porque está entrando el sodio y la estación de potasio. Y lo normal debería ser una bombazo de potasio que sea al revés, ¿no? O sea, en una bombazo de potasio el sodio sale, no entra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el movimiento de sodio y de potasio son ¿qué? Son en favor del gradiente, no en contra. Entonces no requiere de energía. Es también difusión simple. ¿Sí? Es difusión simple, nada más que es una difusión doble, o sea, permite el movimiento de dos iones simultáneamente. Y la particularidad es de que es un receptor canal. ¿Por qué digo que es receptor canal? Porque es un canal activado no por voltaje como el otro, sino activado por ligando. En este caso el ligando es el neurotransmisor. Llega el neurotransmisor, se une al canal y eso permite la entrada de sodio, principalmente la entrada de sodio, y eso permite que el potencial de acción se regenere en la siguiente célula. Eso lo vamos a ver después. Bien. Entonces, les decía yo, hay una porción, bien, si bien hay una enzima que se llama colinesterasa, acetilcolinesterasa, que es la que degrada la acetilcolina en sus dos componentes. Pero hay una fracción del neurotransmisor que no es degradada. Bueno, esa fracción aquí no viene ilustrada, no viene la flechita, pero parte de esa fracción del neurotransmisor es recapturada. ¿Sí? Y entonces tenemos el otro fenómeno, que es la endocitosis. Nos faltó lo que es el transporte activo, ¿sí? Pero con este ejemplo queda también representado como lo que no es. ¿De acuerdo? Creo que ya es la última. Sí. Bien. Entonces, ¿preguntas? La fagocitosis es, bueno, tiene lo que viene siendo endocitosis, transitosis y dosis, ¿no? Es diferente. ¿Decías la fagocitosis? La fagocitosis es la endocitosis de sustancias sólidas. Pero el componente, sí. tiene lo que viene siendo la exocitosis y transitosis, ¿no? Porque yo me acuerdo que entraban las células. Bueno, No te hagas bolas, mira. La endocitosis son dos. Cuando son líquidos y cuando son sólidos. Pinocitosis y endocitosis. ¿Sí? Digo, pinocitosis y fagocitosis. Esa es la endocitosis. La exocitosis es cuando sacas. ¿Sí?
Esa es la exocitosis. Pero cualquier. Cualquiera, sean líquidos o sean sólidos. ¿Exocitosis? La exocitosis. Ah, sí. Y la transitosis combina las dos, una endocitosis y una exocitosis. ¿Sí? Así de sencillo. La endocitosis es cuando me- La endocitosis es cuando mete. Sí, digo, está fácil. Endo significa meter, exo significa sacar. ¿Sí? Fago significa comer. Fagocitosis tiene que ser sólida. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.